A ver, yo hacía el cálculo y ahora voy a presentarles a quienes nos acompañan. En su momento había dicho María Julia, 1000 días, si ustedes me corregirán, 1000 días. Bueno, ayer Musi pidió más, haciendo la cuenta, desde ahora hasta el año 2016, son 365 por 4, estamos cerca de los 1500 días para sanear el riachuelo. Está con nosotros y arranco de izquierda a derecha. Por un lado, Fernanda Reyes, diputada nacional por la coalición cívica. Exdiputada nacional por la coalición cívica. Andrés Napoli, director del área del riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Y Lorena Pujó, coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace. Gracias por venir a los tres. Gracias. Bueno, ¿cómo les cayó en principio esta declaración de Musi ayer? La intención es que en el bicentenario de la independencia el riachuelo esté saneado. Bueno, en realidad veníamos charlándolo un poco afuera, ¿no? Esto se viene como repitiendo año tras año. Y lo cierto es que durante lo que ha ocurrido con la justicia, que ha llamado a que efectivamente se empiece a sanear el riachuelo, no ha pasado de hace poco, sino ya más de 5 años. Y sin embargo, en todos estos años no ha ocurrido demasiados avances. De hecho, cuando uno mira el presupuesto y mira cuáles son las partidas que se han ejecutado, se da cuenta que, por ejemplo, para el año pasado solamente se han ejecutado el 30%. Digamos, las cuestiones de fondo no terminan de resolverse. No obstante esto, bueno, obviamente esperamos que tarde o temprano esto sea resuelto. Lo cierto es que para eso falta tal vez un poco más de tiempo, o más que tiempo, celeridad en la toma de decisiones y la ejecución efectiva de las políticas. Porque cuando hablamos de riachuelo, no hablamos solamente del saneamiento, hablamos de los problemas de salud que conlleva eso a la población, hablamos de los problemas de contaminación, hablamos de la falta de control. Estamos hablando de un paquete bastante grande que el gobierno lamentablemente nunca terminó de resolver, ¿no? Si planteamos la diferencia entre lo que es el saneamiento y la limpieza, ¿no? Para que se entienda, digo, hay una diferencia, no es lo mismo, ¿o sí? No, son dos cosas absolutamente distintas. De hecho, el plan de saneamiento del riachuelo abarca todo lo que tiene que ver con el espejo de agua y todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de la población. Estos son dos aspectos de los cuales hay que trabajar. Por eso, digamos, cuando uno mira un poco la gestión, ve que desde el fallo de la Corte hasta acá, digamos, básicamente lo que se ha hecho en el riachuelo ha sido por imperio de la Corte, por la presencia de la Corte y por lo que la justicia ha impulsado en esto. El fallo fue en el 2008, hoy estamos en el 2012, hay unos 2 años o 3 años iniciales en los cuales se ha hecho muy poco y desde el año pasado ha comenzado a levantar la curva. ¿Y por qué creen ustedes, digo, como vedores, viendo la situación, qué pasó hasta el año pasado y qué hizo que del año pasado a ahora haya un poco más de movimiento? Digamos que tiene que ver con lo que es una idea de maduración, de lo que significa conformar una autoridad interjurisdiccional de Cuenca, hacer que las autoridades se convenzan de que existe un fallo de la Corte que es de cumplimiento obligatorio. Por eso mismo, en relación a lo que son los anuncios de Musi, uno dice, uno prefiere quedarse con el Musi de la gestión a con el Musi de los anuncios. Estos anuncios son importantes, pero hay que definir otras cosas. Primero, no sabemos qué significa el saneamiento del riachuelo todavía, no sabemos qué se entiende por recomponer la cuenca. Hasta ahora no se ha definido técnicamente. Es muy importante hacerlo para saber qué podemos esperar en el 2016. Porque si hablamos en el lenguaje común, uno, digamos, pretendería, o yo imagino que Musi está pensando que cuando comiencen a hacerse las obras de contención cloacal, el riachuelo va a comenzar a oler mejor. La pregunta ¿es eso el saneamiento? Todavía no lo sabemos, y es un tema técnico que hay que responder. Ustedes desde Greenpeace, si uno recuerda años atrás, a Kirchner hablando en el Congreso de la Nación, diciendo que el tema ambiental iba a pasar a ser una cuestión de Estado, ¿evalúan que es así, que se tomó la conciencia necesaria como, más allá de elevar lo que era una secretaría hasta ese momento al rango de ministerio, se trabaja más desde el Estado por la cuestión ambiental? No, en los hechos eso no se ve reflejado. En el caso específico de Riachuelo, las declaraciones del secretario de Medio Ambiente de ayer en realidad son disparatadas. Como decía Andrés, se están notando algunos avances y es mejor ver la gestión que se está haciendo que los anuncios que se hacen como los de ayer. Para tener solamente un ejemplo, en 5 años solo se logró, de acuerdo a la normativa vigente, que se reconvertieran 9 empresas, de las más de 900 que fueron declaradas agentes contaminantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a 2016 con la reconversión industrial de todas las empresas que están radicadas en la cuenca? No se termina de entender.
¿Falta decisión política, Fernanda? Mira, yo justamente estoy viniendo de La Rioja, donde hay una gran movilización en Famatina, por el cerro del Famatina. En sí, Famatina, contemos lo que para pasa, que la gente entienda. En realidad, este pueblo hace tiempo que viene pronunciándose en contra de la mega minería a cielo abierto. Cuando hablamos de mega minería a cielo abierto, estamos hablando de un tipo de explotación que el procedimiento implica la explotación, digo yo, que se rompe un cerro totalmente, se hace una perforación gigantesca con utilización de grandes cantidades de agua, de millones de litros de agua por segundo, agua dulce, y obviamente con un proceso de lixiviación que significa la utilización de cianuro. Esto es un derretimiento de la roca que hace que se extraiga el mineral y todo ese jugo va a un dique de cola que está impermeabilizado supuestamente, pero estamos en una zona sísmica, así que imaginemos qué puede ocurrir. Lo que está claro es que este tipo de explotación es totalmente incompatible con el desarrollo productivo que tenga que ver con el agropecuario, sobre todo en estas zonas. Lo cierto es que hace ya 6 años que esta población de 6.400 habitantes en la provincia, en Famatina específicamente, y más en Chilecito, viene pronunciándose en contra de la mega minería, y el gobernador Vedra Herrera en su momento ganó las elecciones también manifestándose en contra de la mega minería a cielo abierto. El problema fue que apenas ingresó a su gobernación, derogó la ley. Claro. Y empezó a llevar adelante este tipo de explotaciones. Entre ellas, ya habían logrado sacar a la Barrick Gold hace 2 años. Ahora, ¿qué ocurrió? Viene una nueva empresa, que es la empresa Osisko, y donde obviamente este pueblo dice que no quiere que la empresa aparezca, entonces lo que se ha armado es una pueblada. Y cuando digo que es una pueblada, es que están en El Paso, que es en el Alto Carrizal, están todo el pueblo, que cuando tocan las campanas, porque está por venir la empresa o está por venir alguna situación de peligro, la policía, etcétera, sale todo el pueblo a ese lugar, niños, jóvenes, ancianos, para manifestarse. La verdad en eso hay más conciencia, digamos. Entre la gente hay más conciencia. La gente hay conciencia. Lo que ocurre es que el gobierno local, gobernador Vedra Herrera, el gobierno nacional, y esto se ve no solamente en Famatina, sino que se ve a lo largo y ancho de nuestro país, no hay una política de cuidado ambiental, al contrario, hay una profundización del modelo extractivista que tiene que ver con el modelo sojero, pero por sobre todo con el modelo mega minero, que es una gran utilización de cantidades de agua. ¿Y sabes lo que significa esto? Que se están violentando las instituciones porque la justicia se ve violentada, se ven violentadas los derechos individuales de las personas porque son perseguidas y llamadas indagatorias. Una persona de 84 años fue llamada indagatoria por estar allí. Es más, se rompen familias. Los policías tienen a sus familias del otro lado manifestándose en caso de una posibilidad de desalojo. Entonces, estamos ante una situación de persecución política, de saqueo de nuestros recursos naturales, saqueo económico, porque al final no dejan absolutamente nada, y hay un caso peor, y esto también se repite. En el caso de La Rioja, en Famatina, tenés que la empresa Osisko hizo una lista negra, diciendo quiénes eran las personas que eran peligrosas, gente común. Y no solamente eso, se abrió una carpeta donde había un manual de procedimiento, donde decía cómo evadir impuestos. Estamos hablando de increíble. Es un paquete que no podría ocurrir si no estuviese acompañado hay por el gobierno nacional y local. Entonces, la verdad que es importante que esto se sepa en todo el país y no hay voluntad política, obviamente que no, porque hay una cuestión que es clara. Se cree que los recursos naturales pueden seguir siendo explotados como si fueran ilimitados y el agua es un bien escaso. Claro. Andrés, ustedes como veedores, los dejan trabajar con tranquilidad cuando ustedes van y me imagino que deben requerir de materiales, deben necesitar realizar inspecciones, pueden trabajar libremente, ¿con qué se encuentran y con qué han ido evolucionando durante este año, ¿no? Esto ha sido un proceso, es un proceso ya largo, a partir del fallo de la Corte, vuelvo a insistir, en el cual ha habido tiempos en los cuales no se ha podido hacer absolutamente nada y otros tiempos en los cuales estamos pudiendo tener ya relaciones con el Estado, diálogos, posibilidad de acceder a información, pero esto, digo, de vuelta estamos en el principio, es una etapa muy incipiente. Uno de los grandes productos que deja el fallo de la Corte es la presencia de información, existe muchísima información. Esa información pública no solamente tiene que estar en
manos de las autoridades, tiene que estar en manos de la población. Claro. Por eso para nosotros es fundamental difundir esto, y hacia fines del año pasado creamos un sitio web que es www.quepasariachuelo.com.ar, en el cual nosotros pretendemos o promovemos juntos con las organizaciones no gubernamentales que integramos el sector de control del fallo, digamos el cuerpo colegiado que controla el fallo, hacer que la población se entere. Por ejemplo, allí están cuáles son las 1000 industrias más contaminantes, dónde están los basurales a cielo abierto, dónde están los asentamientos poblacionales con situación de emergencia, y pretendemos que esa información esté a disposición del público, no solamente la tenga el Estado, porque este es un poco lo importante, ¿no? La gente tiene que saber qué tiene alrededor, qué pasa, y a partir de ahí saber qué puede hacer con su situación personal, local o barrial.